y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Es tuya, Jehová, La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová. La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos, en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos, en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder
fiesta comenzó. Te reivindicarás y tus promesas no las tomaré, porque tú te reivindicarás con tu espíritu, me Sí, Señor, eres digno de gloria, eres digno de honor, Jesús. Oh, tus manos clavadas, Señor, ese sacrificio hermoso, Señor, hoy lo traemos, Señor, a nuestra memoria, Señor, y recordamos tu gran amor. Oh, manos clavadas en la cruz, fuiste entregado por amor. Te diste a sí mismo, Señor, aun siendo rey, aun siendo Dios. Oh, Jesús, eres hermoso, precioso.
muestras fidelidad con tremendas cosas, no me sorprenderá. Tú has sido fiel, 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 tú has sido fiel. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, por este día hermoso que el Señor nos regaló, ¿verdad? Para poder adorarle, para poder bendecirle y exaltarle. Amados hermanos, agradecemos por todo. Me llamaba la atención lo que decía el hermano de las ofrendas, y es que la sabiduría viene por el temor de Dios. O sea que para poder dar y alcanzar esa sabiduría de dar, hay que tener el temor de Dios, ¿verdad? Porque en el temor de Dios está la sabiduría, está íntimamente ligada. Precisamente yo hablaba con un hermano ahí y le decía, es ridículo a la vista de un humano, es ridículo que el Señor haya invertido toda su plata en algo que no valía, porque nosotros no valíamos nada, ¿o sí? Y agarra toda su plata y la da por nosotros. Su misma vida la entrega por nosotros. También nosotros tenemos que aprender como Él. Amén, hermanos. Creo que estamos aprendiendo porque nos hemos ofrendado todo este día. Aleluya, amén. Nos hemos ofrendado todo este día. Amén. Hagamos una oración. Bendiciones a todos los pastores, bendiciones a todos los que hoy pues estamos aquí rendidos a nuestro Dios. Quiero invitarle que me ayude a orar y que ore por mí para que con la ayuda del Señor pueda hablar la palabra, que el tiempo ya está corriendo aquí. Padre, venimos delante de ti dándote las gracias, mi buen Señor, dándote la gloria, dándote la honra. Bendice a tus siervos aquí, Señor, congregados. Bendice también las congregaciones. Bendice, Señor, tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Ayúdanos, Señor, para que por medio de ella podamos ser alimentados, sostenidos y equipados, habilitados, preparados para ese encuentro glorioso que está a punto de acontecer. Señor, ayúdanos, auxílianos, cúbrenos, extiende tu vara, tu cayado, tu vara autoridad y tu cayado protección sobre nosotros, Señor. Y que esa palabra venga para poder alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Amén y amén. Si usted gusta, le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Si usted se deleita, ¿verdad?, en darle al Señor esas palmas. Yo, pensando aquí en este asunto, y como creo que hablaba mi esposa acá, yo creo que ya los hermanos ya nos han hablado de una manera gloriosa, y ya cuando uno viene acá, pues viene solo ¿verdad?, a repetir lo que los hermanos dijeron. Bueno, entonces yo quiero platicar hoy en el nombre del Señor de entendiendo el sacrificio del Hijo de Dios. O sea, cada día tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque yo le decía hace un momento que para alguien es ridículo lo que el Señor hizo. Es más, la mujer del Cantar de los Cantares dijo en el capítulo 8 que si alguien daba su riqueza por amor, ¿qué dice? Lo iban a aborrecer. ¿Y el Señor fue quién? Fue aborrecido.
¿verdad? Le aborrecimos. Pero Él nos amó hasta la muerte y después de la muerte. Fíjese, hermano, qué glorioso que el juramento que el Señor hizo por nosotros es hasta después, es aquí y es después de la muerte, porque dice la Biblia que aún después de la muerte nos va a pastorear. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Entonces, cuando uno va a la palabra del Señor, se da cuenta que el Señor vino, eso lo sabemos y no importa que lo volvamos a repetir, pero el Señor vino en carne aquí a la tierra, vino en carne, hermano, y vino a consumar el plan de salvación que el Padre había trazado. Nadie, ninguno de los Adanes que fueron enviados pudieron prevalecer, ni los profetas, ni nadie de los que fueron enviados, sino solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque vino, hermano, para salvar a todo aquel que creyere en Él, de los cuales nosotros tuvimos ese privilegio de recibir ese don, porque la fe es un don y todo le pertenece a Dios. Dice la Biblia en Efesios que es un don de Dios y que no es de nosotros. Amén, hermano. Nos alegramos por eso. Entonces, volviendo otra vez a la carga con esto, cuando nosotros vemos, hermanos, los planes del Señor desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todos los ritos, toda la ley, todo lo que estaba establecido en el tiempo antiguo, en algún momento tuvo que caducar, quedó obsoleto. La Biblia dice que lo que era antes solo era un anuncio. En alguna versión dice era una figura, era algo borroso, fue algo que fue lanzado, pero que realmente no era lo que el Padre quería, sino que el Padre quería que su Hijo llevara a cabo el plan de salvación, el plan de rescate para nosotros. Amén. Aquellos sacrificios, hermano, que hacían perfectos a las personas en el antiguo pacto, de alguna manera se ofrecían, pero no era el todo, no era el todo. En el capítulo 10 de Hebreos, verso 1 dice: la ley es solo una imagen borrosa, según esta versión que tengo acá. Muy bien, dice acá esta versión: la ley es solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente, dice, que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Mire qué tremendo. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Verso 3: cada año los sacrificios sirven para recordar sus pecados, pero hoy estamos recordando que el Señor nos salvó, que el Señor nos libró, que su muerte y su resurrección nos justificó y ahora somos justos. Amén, hermanos. ¿Qué somos ahora? Somos justos. ¿De dónde viene nuestra justificación? De su resurrección. Que si Él no hubiera resucitado, entonces no fuéramos justos, pero el Señor nos hizo justos. Entonces, volviendo otra vez al punto, hermano, la ley no tenía poder sobre los apetitos de la carne, y por eso es que en algún momento en el libro en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que no es la vestidura, que no son las cosas humanas, que no son las leyes humanas, los pensamientos humanos, la doctrina humana, la que nos va a dar la capacidad a nosotros para enfrentarnos al pecado. Eso dice Colosenses. Entonces, cuando nosotros vemos la ley tampoco tenía ese poder, pero la sangre de Cristo lo tiene. La sangre de Cristo sí tiene ese poder. Y si en algún momento somos alcanzados por el pecado, también tenemos la oportunidad de venir y zambullirnos en esa sangre preciosa que todavía está fresca. ¿Cómo está, hermanos? Fresca. Muy bien, entonces, volviendo otra vez a la carga, me estoy molestando yo solo.
Ay, espero que, ay, perdón, no, creo que. Bueno, pues voy a seguir acá. Miremos Colosenses 2:23. ¿Qué dice Colosenses 2:23? Tales cosas, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen ¿de qué? De valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto tiene que ver, hermano, con el temor de Dios. Porque a veces podemos tener exigencias de un pastor que nos exige cosas, pero si no tenemos el temor de Dios, aunque hagamos lo que nos exige, ¿qué tiene que estar en nosotros todos los días? El temor de Dios. No vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, no porque el pastor nos dijo, no porque alguien, no, el temor de Dios está en nosotros. Y por en medio de ese temor y por medio de ese sacrificio glorioso, precioso, nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. ¿O va siendo cambiada? ¿Sabe que nuestra naturaleza estaba caída? Y todavía estamos en un cuerpo ¿de qué? De humillación. Yo le decía ayer a los hermanos, mientras cantábamos aquel canto de, ¿cómo se llama ese canto? La unción, ¿cómo dice? Algo está cayendo aquí. ¿Cómo es? Levantando al caído. Y entonces yo le decía al Señor, cuando cantábamos ese canto, me ministraba yo y me ministro otra vez. ¿Sabe qué le decía al Señor yo? Cuando dice, levantando al caído, entonces yo le decía, Señor, levanta a este caído, levántame, porque yo soy el caído. Nadie dice amén. Solo yo soy el caído, hermano. O sea, sí tenemos que tener la capacidad de reconocer que caemos, porque si no la Biblia no dijera 7 veces cae el justo y se levanta. Entonces yo en lo personal, yo le ruego al Señor que tenga misericordia de mi hermano, que cambie esa naturaleza caída y me dé una naturaleza nueva. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué? Yo le decía a los hermanos, yo creo que cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nosotros le damos alabanza y adoración, hacemos una proclama para nosotros. Y cuando yo proclamaba, Señor, levanta al caído, yo soy el caído, levántame, estoy proclamando que el Señor me liberte. Y entre más lo proclame, un día me va a arrebatar el Señor. También a usted. Amén. Miremos Colosenses 3:10. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que llegue el pleno conocimiento de Él. Entonces es importante el conocimiento, hermano. Es importante el conocimiento. Pero más que el conocimiento, el amor. Porque el conocimiento, dice la Biblia, que envanece, pone orgulloso a las personas. Pero el amor edifica. Amén. ¿Qué queremos entonces? Las dos cosas. Sobre todo que esté el amor, que ese prevalezca. ¿Y quién es el amor? Pues es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es manso y humilde de corazón. Y si ese amor ha sido derramado sobre nosotros, entonces vamos a tener la capacidad no solo de conocer, sino de poner por obra lo que ya conocemos. Amén, hermanos. Muy bien, entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque miren, hermanos, la Biblia dice que Israel no entendió todo esto. Y usted sabe que Israel es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza para nosotros. Cuando uno va a la palabra se da cuenta que Israel es como el espejo que Dios puso para nosotros, ¿verdad? Entonces Israel no entendió, Israel no conoció el tiempo de su visitación. Como cuando Sansón no reconoció que el Señor ya lo había abandonado. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, para estar a cuentas con Él, para no caer en la dimensión de Israel que no conoció, de Sansón que no se dio cuenta
de aquella iglesia que tenía fuera al Señor y decía que no tenía necesidad de nada. Y una de las cosas que yo veo es que dentro del temor y el conocimiento o la sabiduría está en guardar los mandamientos de Dios. Usted sabe que los mandamientos del Señor, hermano, de 10 mandamientos que hizo 2. De todas las ordenanzas que habían, hizo 2. Y una de esas ordenanzas, pues es la Santa Cena. Y la otra es el bautismo en agua. Y por eso es importante que nosotros, hermanos, corroboremos todo esto en nuestra vida y que constantemente le estemos diciendo al Señor: ayúdanos. Capítulo 111, verso 10 de Salmos: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Mire qué tremendo. El principio de la sabiduría que le dije anteriormente, ¿se acuerda que yo digo, hermanos, el ofrendar y diezmar tiene que ser por el temor de Dios? Dice la Biblia que el Señor le dijo a Israel: cuando tú me traigas las ofrendas, los diezmos, las primicias y todo lo que yo te digo hoy, entonces aprenderás a temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Respetar a Dios, reconocer a Dios como el dador de todas las cosas y como el dueño de todo. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Alabando a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Y ellos no, mire, Israel no guardó los mandamientos. Les escribió el capítulo, les escribió los 5 libros. Mi hermano, perdone, mire pues, el Señor le dijo en el capítulo 28, que no lo voy a leer, pero usted se recuerda, el capítulo 28 de Deuteronomio. Si usted no me deja, ¿verdad?, hablar algo contrario, pero todo ese capítulo, por lo menos 15 versículos, el Señor les dijo: si ustedes oyen mi voz, guardan mi palabra, serán benditos en todo. Pero si ustedes no lo son, después de ya en el 16, creo que empieza a decir eso, entonces serán malditos. Mire qué cardíaco. ¿Y cómo termina Israel según el Antiguo Testamento? Que aunque en el Antiguo Testamento pues no termina en Malaquía, sino que termina en los 4 evangelios. Pero volviendo otra vez a la carga, ¿cómo terminaron ellos? Pues robándole al Señor. Ayer hablábamos con los hermanos anoche que Israel levantaba la mesa, no para la mesa del Señor, sino que levantaba la mesa a la riqueza. O sea, se volvieron adoradores de la riqueza. Y sí tienen plata en todo el mundo, hermano, hasta el día de hoy. Pero dice un versículo en la Biblia, yo no lo tengo a la mano, pero dice un versículo: el dinero te abre muchas puertas, pero la sabiduría protege tu vida. A la verga, qué tremendo. Qué tremendo eso. Entonces yo digo, hermano, que el Señor nos ayude. Y lamentablemente Israel no conoció, Israel, hermano, no entendió. Bendecimos al pueblo de Israel, porque igual hay que hacerlo con temor y con temblor, porque no fuimos levantados en orgullo para hablar mal de Israel, sino verlos como un ejemplo en algún momento a no seguir y en algún momento a seguirlos, ¿verdad, hermanos? Porque cuando ellos se están portando bien, pues hay que seguirlos, pero cuando se están portando mal, entonces no. Por lo menos decía alguien en algún momento de la misma red donde estamos, Ministerio de Benecer: hay que bendecir a Israel, pero no hay que estar de acuerdo con las cosas malas que hacen. Es prohibido evangelizar en Israel, pero no es prohibido el desfile, ¿qué? El desfile gay. Si no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad que no estamos de acuerdo con eso? Porque hay que aborrecer lo que Dios aborrece y abrazar lo que Dios
abraza, amar lo que Él ama. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Proverbios 15, capítulo 15, Proverbios, versículo 31. Se lo leo acá. Mire cómo dice esta versión. El que hace caso a la disciplina de la vida ocupará un lugar entre los sabios. Verso 32. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Verso 33. Respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. ¿Qué se requiere, hermano? Entonces, antes de la gracia, diría esta versión que tengo aquí yo, antes de la gracia, bueno, el verso 33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad, es la gloria. Antes de la gloria, ¿qué está? La humildad. Entonces, ¿cómo fue que Israel perdió el entendimiento? ¿Cómo fue que perdieron el entendimiento ellos, hermano? Dice la Biblia que a causa del pecado, su entendimiento, dice en un versículo, no lo voy a ver. Miremos 2 Corintios 3:14, hermanos. Dice, según ese verso, dice que pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Mire esta versión: el pueblo tenía la mente cerrada, e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. ¿Quién es el único que nos puede quitar el velo? Por eso la oración del apóstol Pablo era que el Señor alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, porque el entendimiento de Israel, ¿qué pasó? Se cerró. Pero esa faceta de ellos que se cerraron nos abrió la puerta a nosotros. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Nos abrió la puerta a nosotros. Se abrió la puerta y entramos nosotros de una manera maravillosa, misericordiosa. Mire otra versión. Mire esta versión. Y así sus corazones han quedado endurecidos, porque hasta el día de hoy este mismo velo permanece delante de sus ojos en la lectura del Antiguo Testamento sin ser alzado. Entonces su mente, sus corazones, su entendimiento quedó cerrado. Esta otra versión dice: pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Nosotros hemos sido afortunados, hemos sido bendecidos por cuanto el Padre nos dio a su Hijo. Amén, hermanos. El Padre nos dio a su Hijo, y por su Hijo nosotros tenemos pase libre. Amén. Él abrió el camino. Nos alegramos por eso, hermano. Entonces, no permitamos que lo que le pasó a Israel nos pase a nosotros. Quedaron privados de la verdad, dice la Biblia. Mire 1 Timoteo 6:5. Usted no me ha dejado beber café, hermano. Se siente bien cardíaco aquí, y al verlo todos a ustedes, no haya ni que hacer. Uno, hermano Alejandro, no haya ni que hacer uno aquí. Si beber, si botar el café, no sé, no haya que hacer uno.
Mire lo que dice acá, 1 Timoteo 6:5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Imagínate tener una mentalidad así. Un día de esto que estábamos en la oración, no sé si hermano Moisés escuchó que dijo el apóstol que Dios nos ayude para que nuestra oración no sea estorbada y que en nuestra oración tengamos pensamientos perversos. Y yo sé que es una batalla, y por eso en la mesa del Señor, hermano, tenemos que suplicarle a Dios que todo pecado que al final endurece, embota o ciega o encierra, que sea quitado de nosotros. Si estamos batallando con eso y no podemos nosotros solos, pidamos ayuda. Hablemos con otro hermano, ¿verdad?, que realmente sea del Señor y que nos ayuden a orar. La Biblia dice: orad unos, confesados unos y orad unos por otros, para que seáis sanados. Eso lo dice Santiago 5, 14, 15, 16. 15, 16 dicen las de la danza, ¿va? Entonces, hermano, qué tremendo tener una mentalidad que el evangelio es ganancia, ¿va? Eso era lo que decía ahí, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr ¿qué? Mucho. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que no estemos privados de la verdad. Que la verdad siempre esté, que es Cristo, ¿verdad?, en nosotros. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí está hablando, hermano, estamos hablando de Israel, pero estamos hablando de muchas personas que tienen este problema y que de repente hasta dentro de la iglesia podríamos estar batallando nosotros con esto. Pero para eso es la mesa del Señor, para poder entregarle al Señor, como dijo el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento, o creo que dice argumento, y creo que dice, es el capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, es el capítulo 10. Y en ese capítulo 10 dice que nosotros no peleamos con armas carnales, sino con armas espirituales. Peleamos contra argumentos, peleamos contra cosas terribles, espirituales. Pero me llama la atención porque dice que no lo encontraron. Capítulo 10 le dije, va. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, pero es que estoy viendo aquí que dice que el entendimiento a veces no viene porque está entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Entonces, mire cómo dice aquí. Usted se recuerda que a Israel constantemente el Señor le dice, y por supuesto, si el Señor le dice a Israel, también nos dice a nosotros. ¿Cómo le dice a Israel? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oímos hoy la voz, se lo dice a Israel para que lo escuchemos nosotros. Amén. Entonces dice aquí, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? Los pensamientos se vuelven fortalezas a veces, hermano. Miremos el otro, hermano. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra él. Toda altivez que pudiera haber en nosotros es una actitud de anticristo. ¿Es una actitud de qué? De anticristo. Porque el anticristo se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Y si en nosotros hay cosas así, traigámoslas delante del Señor. Para eso es la mesa. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El problema sería que los pensamientos nos cautiven a nosotros. Entonces nosotros ya sabemos la clave. ¿Qué vamos a hacer con los pensamientos
los vamos a llevar cautivos en el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos batallamos con pensamientos? A mí me va cardíaco. Yo le contaba un día a los hermanos y se lo cuento aquí, y si ya se lo conté, se lo vuelvo a contar, y usted hágase como que va. Pero cuando yo recién llegué a las cosas del Señor, yo no digo que tengo tanto tiempo de estar en el Señor, pero cuando yo tenía días de haberme entregado al Señor y batallando con varias cosas que todavía sigo batallando, yo tuve unos ataques bien tremendos, porque en la iglesia donde yo estaba habían unas hermanas que como recibían de Dios, recibí una bendición ahí, una atmósfera, y yo no sentía nada, hermano. ¿Sabe qué sentía yo? Cólera. Y en algún momento, hermano, yo tenía esas batallas, y en algún momento me acerqué al pastor para decirle: ore por mí, pastor, mire, tengo, y no me dejó que le contara, solo me dijo: al altar. Y ahí me dejó. Y cuando yo escuchaba a las hermanas, tenía aquella batalla, y ¿sabe qué me dijo un día la potestad? Que hay unas hermanas que llegaban al altar a orar, y aquí a bendición, y su pelo no se lo amarraban, era así largo, lo lucían pues. ¿Y sabe qué me dijo el enemigo algunas veces? Que agarrara su cabello y me lo enrollara aquí en el brazo y que la sacara del templo. Era horrible, hermano. Para mí esa era una batalla. ¿Sabe qué hacía yo? Me tiraba al piso desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche para estar tirado ahí no oía ni era un desorden, porque no tiene que ser así. Para todo hay tiempo. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para adorar, hay un tiempo para alabar, hay un tiempo para interceder, hay un tiempo para dar el cántico nuevo, hay un tiempo para oír la palabra. Y no es correcto que en la hora de la palabra alguien esté tirado orando, si para todo hay tiempo. Pero era la manera en la que yo batallaba. Hermano, vuelvo a la carga, porque estoy hablando de que muchas veces tenemos que batallar con pensamientos. Y yo buscaba la ayuda de mi pastor. Ese cuate me ponía a vigilar a mí. Hoy le toca vigilia, mañana ayuno, hasta que se le quite eso. Pero él no me ayudaba. Entonces, volviendo otra vez al punto, qué terrible es tener el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Es el cardíaco, hermano. Para mí, a mí me fue cardíaco ese tiempo, pero gracias a Dios el Señor ha ido trabajando en mi vida. Yo le agradezco al Señor por eso. Yo sé que hay gente, hermano, que utiliza su tiempo para orar por uno. Digo yo, pues, ¿usted ora por algunas personas? Entonces, avancemos, porque ya se me fue el tiempo, 7 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Pidamos entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tocó vivir este tiempo final. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Entendimiento. Para no cometer los errores que cometió Israel. Capítulo 10, que no lo vamos a leer por asuntos de tiempo, pero el capítulo 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice la Biblia que Dios no se agradó, y aunque todos salieron de Egipto, pasaron el mar, fueron bautizados en el mar, en la nube y en Moisés, no se agradó de todos. Y a la mayoría de ellos, dice la Biblia, que quedaron tendidos o postrados en el desierto. Judas escribe otra vez y dice: Dios, habiendo sacado a Israel de Egipto, tuvo que destruir a los que no creyeron en él. Entonces hoy hablábamos con hermano, no hablaba con él, solo recibía ahí un mensaje de hermano Alfredo. Me decía: mire qué calidad, porque el versículo que veíamos o el versículo que el Señor pues me permite a mí mandar en la mañana, la verdad que es una bendición. Si yo no le hablo a nadie, pero cada mañana lo saludo con un verso, ¿ah? Y ese verso decía que si alguien se acerca a Dios, tiene que creer que hay Dios y que Dios recompensa al que le busca. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para no cometer los errores que cometieron los antepasados. Sabemos que el entendimiento, hermano, es para todos. ¿Para quién el entendimiento?
Yo diría que puede ser que Dios lo quiera dar a todos, pero no todos lo reciben. ¿Sabe por qué? Porque para recibir entendimiento, decía el versículo, que no me voy a regresar, hay que ser humilde. ¿Cómo se recibe el entendimiento? Cuando hay humildad. Cuando no hay humildad no se recibe. Solo mis chicharrones truenan. ¿Sabe qué me llama la atención? Me quedan 5 minutos. Daniel 12:10, ¿qué dice, hermano? Me llama la atención de cómo el Señor ha usado al apóstol Sergio y cómo el apóstol Sergio le ha enseñado a la congregación que él tiene. También nos enseña todo, pero a nosotros nos cuesta. A mí me cuesta, pues. Pero les ha enseñado a escuchar a cualquier ministro que él les pone. Hermano, tenemos que ser humildes para escuchar a todos los hermanos. Y el Señor nos va a hablar por medio de cualquier hermano. Si a Balaán le hablaron por medio de ¿qué? De una burra. Y aún así no entendía el cuate, ¿va? Entonces dice, ¿qué dice aquí? 12:10. Muchos serán purificados. ¿Cuántos queremos eso? Y refinados. Así es, va. 12:10, ¿sí? Los impíos procederán impíamente y ninguno, perdón.